Muy buenos días, mi nombre es Natalia Ángel Toro, estudiante de la licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés Liley de la UNAD. En esta ocasión y a través de este video pretendo sustentar el desarrollo que se hizo en el curso de evaluación a la hora de diseñar un instrumento de evaluación y aplicarlo en un escenario práctico. Con ese fin, entonces, para dar contexto, es importante señalar que la práctica que en este momento he venido desarrollando la hago con la institución Jamestown English Center, una institución que ofrece idiomas o la enseñanza de idiomas a través de cursos virtuales o presenciales. Y que para el caso en particular, como rol de docente en formación, se ha hecho a través de una inmersión en clases virtuales. Para ello entonces es importante indicar que el tema de evaluación que se seleccionó fue contables, no contables y cuantitativos, pues en el idioma inglés, contables and uncontables and quantifiers. En este caso, advertir que no fue aplicado a un grupo homogéneo, se hizo a distintos niveles, con un número de estudiantes, digamos, bajo, un perfil de estudiantes que no fue conocido sino hasta horas previas, y en un espacio virtual a través de Google Forms o formatos de Google. Para ello entonces se contó con una tabla de especificaciones como la herramienta ideal para alinear justamente esos objetivos de aprendizaje con los ítems que se pretendieron evaluar, que fueron básicamente 7 objetivos de aprendizaje con una nota máxima de 5, de manera que se seleccionaron 10 preguntas que contenían esos 7 objetos de aprendizaje, y a cada pregunta le correspondía un puntaje máximo del 0.5. Con esa claridad entonces pasamos a indicar que los objetivos de aprendizaje seleccionados fueron a su vez clasificados de acuerdo a la taxonomía de Bloom, siendo 7 objetivos de aprendizaje, 6 de ellos por lo que se pretendía, la profundidad que se quería conocer. Se seleccionó el de analizar, ese era básicamente el verbo bajo la taxonomía de Bloom en 6 de ellos, y en uno de ellos, y digamos el que pretendía evaluar como un nivel más básico y con el cual se empezó el examen, fue el de conocer. Un poco pasando rápidamente por los 7 objetivos de aprendizaje. El primero de ellos que señaló, según la taxonomía, era conocer. Se quería verificar que el estudiante diferenciara los objetos contables de los no contables, un objetivo pues básicamente que pretende abrir las puertas hacia el instrumento de evaluación, porque no pertenece propiamente a la lengua extranjera, se da en cualquier lengua, y es poder diferenciar qué es lo no contable de lo contable. De allí entonces que las siguientes preguntas fuesen más complejas. Pasamos de acuerdo a la taxonomía de Bloom a un verbo que es el de analizar, y cada vez de la segunda a la séptima pues iba siendo más compleja la pregunta. La segunda entonces fue validar que el estudiante conoce cómo utilizar los sustantivos a, am, some y any, dependiendo de si se trata de objetos contables o no contables, y siguiendo las reglas gramaticales para ello. El tercero ya tenía que ver un poco más con coger ese segundo objetivo, tomar ese segundo objetivo, pero esta vez para el uso de oraciones negativas. Entonces se trataba de determinar si el estudiante conoce la forma gramatical para señalar que no existe o no hay de algo, de acuerdo a si se trata de objetos contables o no contables. En el cuarto, ya hablamos de determinar si el estudiante conoce la forma gramatical para preguntar si existe algo o existe algo o poco, dependiendo de si se trata ya de objetos contables o no contables, en este caso de oraciones interrogativas. En el quinto, verificar si el estudiante conoce cómo decir si existe poco de algo, dependiendo de si se refiere a cosas contables o no contables. En el sexto, de si existe mucho de algo. Y en el último, ya mezclando un poco esos últimos dos, y es si existe poco de algo o mucho de algo. Eso entonces hizo parte de la tabla de especificaciones como paso previo
para poder determinar pues el instrumento, hacer un buen diseño y una posterior aplicación en el marco del objetivo general, que era pues que el estudiante en el idioma inglés pudiera identificar esos objetos contables y no contables y gramaticalmente poder utilizar las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, hacer señalamiento de poco o mucho. Una vez utilizado pues esa tabla de especificaciones y a su vez la taxonomía de Bloom en cada uno de los ítems a evaluar y los objetivos de aprendizaje, pues ya se hizo la aplicación, para lo cual se contó con la rúbrica de un paracadémico que hizo la validación de la prueba de cara a la lógica de la pregunta, su claridad, su coherencia entre pregunta y respuesta, su coherencia entre los objetivos de aprendizaje y el público objetivo por el cual se quería hacer la evaluación, y pues recibir las sugerencias del paracadémico para hacer los respectivos ajustes. Hecho eso, se pasó a emplear los formatos de Google Forms para poder hacer la aplicación práctica de la prueba. Se coordinó el espacio de prueba dentro de la práctica misma, el escenario de práctica, y se aplicó anotando un poco, aunque ya lo veremos en el análisis DOFA, que no hubo un tiempo diseñado y específico para su aplicación, un espacio y unos estudiantes también para ello, sino que hizo un poco parte del espacio que se pudo ceder de una clase distinta. Una vez aplicada la prueba, se obtuvieron los resultados, para lo cual es importante indicar que se aplicó a 8 estudiantes dentro de un espacio de clase de práctica, 4 estudiantes del nivel básico, 4 estudiantes del nivel intermedio, de allí que fuese un público no homogéneo, y de este 100% de estudiantes, 75% de los estudiantes no aprobó dicho instrumento de evaluación y 25% de los estudiantes sí lo aprobó. En ese sentido, entonces, tenemos que a la pregunta número 1, el total de los estudiantes, el 100% de los estudiantes tuvo respuestas correctas. Recordemos que pues la aplicación empezó, o las preguntas estaban diseñadas desde lo más básico hasta un nivel más complejo, ¿cierto? Ya la pregunta número 2, solo tuvimos 6 personas que respondieron correctamente, 2 que no. Entonces tenemos una favorabilidad del 75% frente a un 25% que no lo aprobó. Igual que en la pregunta 3. Ya en la pregunta 4 el escenario fue más crítico en el sentido en que solo 2 personas, un 25%, respondieron correctamente esa pregunta, y en la pregunta 5 solo una persona, es decir, un 12.5%, respondió correctamente. En la pregunta número 6, igual que en la anterior, solo una persona la respondió correctamente. En la pregunta número 7, 3 personas, es decir, un 37.5%, respondió correctamente. En la pregunta número 8, 5 personas, equivalente a un 62.5%, respondió correctamente. En la pregunta número 9, una persona, es decir, un 12.5%, respondió correctamente. Y en la pregunta 10, 7 personas, equivalente al 87.5%, respondieron bien. Lo que nos lleva a que básicamente existieron 3 preguntas, digamos, con respuesta crítica, en las que solo una persona respondieron correctamente cada una de estas 3. Esto entonces nos lleva a nuestro análisis DOFA, para señalar que básicamente en las fortalezas que encontramos como aquellos elementos internos que favorecen el diseño y la aplicación de la prueba, pues tuvimos que el instrumento de evaluación no fue espontáneo, requiere una investigación previa, un análisis de las fuentes, un análisis de los objetivos de aprendizaje, una determinación de estos últimos, una escala de conocimiento que se tuvo que explorar, analizar y aplicar, que fue la propiamente utilizada en la taxonomía de Bloom, el diseño de un contenido que encontró respaldo pues justamente en la formación del profesional docente que lo hizo, en este caso mi persona,
y controlado pues a través también de fuentes bibliográficas, adicional al filtro que se hizo con el par académico. Entonces todo esto hace parte de las fortalezas que encontró el instrumento de evaluación, pero se vio también unas debilidades que estuvieron enfocadas sobre todo en la probabilidad de error humano en la redacción o claridad de las preguntas, aunque las mismas estuvieron sustentadas en su contenido y pues en el par académico, sí puede que ese error humano se manifestara de pronto en la ausencia de una absoluta comprensión en la redacción, y que por supuesto siempre podrá ser susceptible de mejoramiento. En cuanto a las oportunidades, creemos firmemente que pues el uso de la herramienta tecnológica en el espacio de enseñanza en línea o pues online facilitó la aplicación del instrumento de la aplicación de la evaluación. Sin embargo, existieron multiplicidad de amenazas que hicieron bastante énfasis en los resultados. Entre ellos está, de un lado, pues la imposibilidad de aplicar el instrumento de evaluación en un espacio propio diseñado para ello, con el conocimiento previo de quiénes iban a ser los estudiantes que lo recibirían. Por el contrario, se contó con un espacio limitado que no fue el tiempo suficiente inicialmente previsto para la aplicación del instrumento. Tampoco los estudiantes, el nivel de los estudiantes pues fue homogéneo para tomar el examen y que correspondiera a los conocimientos efectivamente evaluados. Adicionalmente, el instrumento de evaluación, digamos que no se ciña a los actos formales con los que cuenta la institución educativa, de manera que no existía un incentivo claro, cierto, para los estudiantes de el por qué pasar ese examen, esa evaluación, sino que era parte de una actividad más de la práctica. Entonces no había como ese elemento de pronto coercitivo que incentiva al juicioso, a la actividad juiciosa de responder una evaluación, sumado a un factor supremamente trascendental que fue el hecho de no poder dar el conocimiento previo, hacer los ejercicios previos, las actividades para que la persona o el estudiante adoptara, adquiriera ese conocimiento y luego le fuese evaluado. Básicamente fue espontáneo y pues con lo que supiera el estudiante de su bagaje previo contestó. Entonces, al no poder hacer ese ejercicio educativo y pues de enseñanza previo, obviamente hubo un impacto en el resultado del instrumento de evaluación. Eso respecto de las amenazas. Ya entonces, mirando este panorama, tenemos que en las estrategias de fortalezas y oportunidades, pues hubo un uso adecuado del aplicativo de Google Forms para aplicar virtualmente la prueba. Respecto de la estrategia de debilidades y oportunidades, tenemos que, para mitigar esos errores humanos en el diseño de las preguntas e igual en el control gramatical o de vocabulario, y pues atender así las posibles falencias de control por parte de un par académico también, se prevé o se identifica pues la importancia de recibir la retroalimentación de los estudiantes, ¿sí? como un adicional, ¿cierto? De las estrategias de fortalezas y amenazas, resulta relevante gestionar un espacio previo para la aplicación del instrumento de evaluación, hacer un repaso, una enseñanza, como un presupuesto clave para la posterior evaluación del tema, crear también un puente con la institución educativa para que exista la posibilidad de motivar a los estudiantes a dar esta seriedad al instrumento de evaluación, y asimismo a la hora de presentarlo pues se pueda ver esa seriedad por parte de los estudiantes, y disponer de un espacio de tiempo adecuado de acuerdo al instrumento de evaluación. Finalmente, como el escenario más crítico, que es las estrategias de debilidades y amenazas, tenemos que, ante la imposibilidad de poder contar con espacios previos con los estudiantes para poder hacer la enseñanza, la práctica, la retroalimentación previo a la evaluación, pues se puede estar pensando en que el examen o el instrumento de evaluación
como parte del enunciado, las preguntas y su redacción tenga un pequeño acápite para cada pregunta de un ejemplo con su correspondiente pregunta y respuesta, de modo que el estudiante pues en ese escenario pueda ver a qué o tener un contexto mejor, un ejemplo, y pueda así atender cada una de las preguntas, ¿cierto? Y se focalice de mejor manera pues ese esfuerzo y favorezca por supuesto los resultados del instrumento de evaluación. Esto nos lleva entonces a las conclusiones, y es pues en primer lugar que dentro de la complejidad que implica el diseño del instrumento de evaluación, resulta de gran relevancia la investigación para ese diseño, contar con fuentes serias de información, seleccionar adecuadamente los contenidos que se van a evaluar pues para el éxito de los resultados mismos. En segundo lugar, es importante distribuir las preguntas, obviamente atendiendo a los objetos de aprendizaje, pero distribuirlas de acuerdo pues al nivel cognitivo, y reunir toda esta información en tablas de especificaciones, instrucciones de cuadernillo, en las preguntas propias del instrumento, que las preguntas reflejen ese ejercicio previo, juicioso, investigativo, y que asimismo pues esto permita un mejor análisis, como lo hemos hecho previamente en lo que les he contado, para poder determinar qué fue lo bueno, lo por mejorar, y poder hacer así como un mejor análisis de los resultados, ¿cierto? No solamente a partir como de lo intuitivo, sino de lo investigativo, ¿cierto? En tercer lugar, como conclusión, es claro que el proceso de aprendizaje y la aplicación del instrumento mismo depende de factores externos, que puede haber un ejercicio anterior adecuado, disciplinado, organizado, pero que siempre van a haber factores posteriores externos que afecten pues el resultado de la prueba, como el hecho de los espacios, el tiempo, que pueden haber sido previstos con anterioridad, pero pues que depende también de las decisiones administrativas de las instituciones educativas y de la motivación, por supuesto, de los estudiantes a la hora de presentar el examen. Finalmente, pues plantear la necesidad de que existan pilotos para la efectividad de la prueba, en donde se pueda no solamente contar con la retroalimentación del paracadémico, sino de los mismos estudiantes. Hay un valor allí agregado pues importante, y donde se pueda validar un poco la comprensión de los enunciados, la cercanía de los estudiantes con los esquemas de pregunta y de respuesta, y que pues permita al docente que diseña la prueba poder implementar una mejor prueba cada vez. Con esto cierro entonces las conclusiones, agradezco su atención y un cordial saludo.